Vamos a dar inicio entonces a la sesión. Les voy a pedir que apaguemos los micrófonos si todavía hay interferencia. En la pantalla les estoy compartiendo lo que ha presentado Lara Fabiola, que está haciendo ejemplo de Holanda. Después también ha trabajado Miguel Ángel Ábalos sobre el sistema educativo en Estonia, Singapur, Canadá. Jorge Malcu, el de Singapur, y David Francisco Verde, el sistema educativo de Chile, ¿no? El caso de Beruska, el de Luxemburgo. El tema del bachillerato internacional, que también es un tema interesante. Y Wilmer Aldana, otros sistemas como el de Suiza, ¿no? Chile, Corea del Sur, Japón, Holanda, Canadá. Canadá es es una de las posibilidades. Patricia Figueredo sobre Polonia. Bueno, esas son las personas que han participado hasta ahora. Bien, vamos a empezar el tema de hoy, que va a ser un tema cortito. Es acerca de los estudios comparados. Entonces, voy a empezar a hablar sobre los estudios comparados. Voy a volver a compartir la pantalla sobre estudios comparados. En primera instancia es una técnica de investigación, que es lo que es importante resaltar. Al principio de la década, entre la década de 1901, se consideraba como la ciencia que pretende resolver los problemas valiéndose de la comparación. En este tipo de estudios se explican los fenómenos educativos y que dan razón a las diferencias entre los países. Eso fue al principio. De todas maneras, cuando hablamos de eso, tenemos que considerar que como toda ciencia se define por el objeto de estudio y por el otro lado el método, ¿no? La forma en cómo lo voy a estudiar, ¿no? En este caso, para educación comparada, el sistema educativo es lo que es igual, la consideración del proceso de la educación en sistemas sociales concretos. Eso es lo que apunta García. Este enfoque es un enfoque macro, ¿no? Porque también se considera que obviamente el sistema educativo en Finlandia puede ser igual en todas partes de Finlandia, el sistema educativo en Bolivia debe ser igual en todas las partes de Bolivia. En la década del 60 se habla acerca de un examen sistemático de otras culturas y sistemas educativos derivados de ellas para descubrir semejanzas y diferencias y encontrar soluciones distintas a problemas que son frecuentemente y comunes. En este caso, en esta época, también se hablaba de su fin último era deducir principios verdaderos y reglas fijas, de tal forma que la educación se transforme casi en una ciencia positiva. No se olviden que este también viene con el positivismo de la investigación. Noah Eckstein habla de la educación comparada surge como el intento de emplear datos internacionales para comprobar afirmaciones sobre la relación entre educación y sociedad, entre procedimientos de enseñanza y resultados de aprendizaje. En este caso también hay un paso a hablar en la década de los 80, o sea, antes de la década del 80, o sea, de 60-80, de diversos objetos de la educación comparada, ¿no? El primero, responder a cuestiones pedagógicas individuales o leyes universales. Dos, el intentar resolver problemas que se están dando, por ejemplo, la lectoescritura. Analizar e interpretar las prácticas y políticas educativas. En este caso, por ejemplo, hubiese sido la ley Avelino-Signani, las leyes que hay en cada país. En el 4, extraer conocimientos nuevos de orden teórico y práctico. Aquí también aparece el concepto de sistematización y teoría fundamentada.
extraer, analizar y explicar las semblanzas y diferencias entre hechos educativos y sus relaciones con el entorno, y buscar leyes provisionales que regulen las diferentes sociedades y momentos de la historia, ¿no? Posteriormente, ya en los años 80, los profesionales de otra área se interesan por la educación comparada y con ello llegan los métodos propios de esas disciplinas al campo de la educación comparada, y esto permite la transdisciplinaridad. Hay enfoques diversos por países, hay una variación entre la descripción y la comparación. También aparecen los métodos sociales más los cualitativos que son aplicados, entonces hay un paso del positivismo, el interpretativo al sociocrítico. Y por otro lado también un problema de excesiva diversidad metodológica. En esta parte, la Universidad Rafael Belloso, donde hemos utilizado material, aparte de otros que hemos revisado, habla de un método de educación comparada que propone Agustín Belloso, Francesc Pedroch, en el 91. Esto explica que tiene 4 pasos: la descripción de lo que quiero comparar, la interpretación o explicación, la yuxtaposición y la comparación en sí. En la descripción se fundamenta en la realidad que va a comparar, un estudio comparado entre, por ejemplo, la realidad boliviana, la realidad japonesa, entre qué tópico de la realidad japonesa y la realidad boliviana. El segundo punto es observa y describe lo que está pasando en estos lugares, obtiene la información que le interesa y lo que se ordena la información según un criterio, y finalmente el resultado se forma de un dibujo de esa realidad. En lo que responde a interpretación o explicación, se profundiza en la información, se debe descodificar e internalizar los datos obtenidos, utilizar todos los recursos pertinentes para explicar la información y aprovechar el máximo la información obtenida. En el tema de la yuxtaposición, que es cuando veo las dos fotos y trato de nivelar los elementos de 2 en 2 entre los que estoy comparando, se confrontan todos y cada uno de los puntos, por ejemplo, el rol del docente. Si yo lo estuviera analizando desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, tendría que comparar entre 2 realidades: el rol del docente, las características de los estudiantes, los espacios, etc. En este caso debe realizar un estudio que puede ser global o parcial, y entre las técnicas gráficas, por ejemplo, puede usar organigramas, histogramas, diagramas e inclusive los mismos mapas conceptuales o los mapas mentales. Finalmente, en el proceso de comparación se determinan las semejanzas y diferencias que se deben tomar en cuenta. Tienen el mismo rol del docente, existen los mismos espacios, etc. Se debe realizar un estudio analítico de la información. Los datos e informaciones recopilados, explicados y clasificados deben desvelar lo que por sí solos no revela, y se emiten las conclusiones del estudio, ¿no?, con respecto a los puntos que se han analizado. Hay otro método que también lo presenta este mismo estudio, que es de Vereda y Gil, visitado por Hernán y Ferrer, que tiene estas 6 etapas: predescriptiva, descriptiva, interpretativa, la yuxtaposición, la comparativa y la prospectiva. En la predescriptiva, igual, se hace la selección, identificación y justificación del problema, se realiza el planteamiento de la hipótesis, se delimita la investigación, y en la delimitación se establecen qué conceptos se han empleado, cuál es el objeto de estudio, cuál es el área de estudio, el proceso de investigación, los instrumentos de medida y las técnicas de análisis. En la descriptiva se va a hacer una revisión de los datos recopilados separadamente, el contexto, las fuentes de información empleadas, la homogeneidad de los datos y la homogeneidad de los apartados de la descripción.
En base a eso se procede a la interpretación, donde se interpretan los datos educativos, se establecen factores contextuales, un análisis explicativo, ideología y subjetividad del investigador y se hacen las conclusiones analíticas para hacer la yuxtaposición como más o menos en el mismo nivel del anterior método. Se confrontan los datos, se determina la hipótesis antes o después si se ha comprobado con datos cuantitativos y cualitativos y se utilizan recursos gráficos de todo tipo, ¿no? Ya en la comparativa se hace aceptación o rechazo de la hipótesis, se tiene una síntesis, conclusiones comparativas y las leyes generales provisionales si es necesario. La prospectiva, por otro lado, es optativa y la idea es establecer tendencias educativas, propuestas o criterios para la planificación de políticas educativas en base a lo comparado. Finalmente se llega a las conclusiones, ¿no? Bien, en el caso específico, considerando todo lo que ustedes ya han visto, tienen de investigación, lo que le estamos proponiendo es este método en particular, que es muy similar al que le he explicado, donde se va a identificar el problema que ustedes quieren comparar o analizar, el objeto de estudio en particular, el rol del docente, las características del estudiante, el uso de la tecnología, las características de la educación diferencial, las formas de evaluación. Ustedes se definen varias formas de tener estos elementos, ¿no? De ahí se hace una emisión de prehipótesis, se hace el constructo teórico, se delimita, o sea, cuál es el objeto de estudio, se lo conceptualiza y los componentes y las dimensiones del mismo, se hace la delimitación del objeto, se determina qué muestra se va a asignar en el caso de que voy a hacer un análisis en campo, se hace el análisis de los casos y se hace la explicación e interpretación de lo que está indicando para llegar finalmente al informe, ¿no? Esto que les he presentado, por eso que más que todo quiero escuchar sus preguntas, ya corresponde a empezar la etapa del manejo del trabajo final, que lo que vamos a hacer en el trabajo final es comparar ya sea otro país latino, una ciudad intermedia, o sea, por ejemplo, una de Santa Cruz, o puede ser contra una ciudad en Chile, y realizar un estudio comparativo. Porque a veces es difícil, a veces encontrar de las ciudades, pero esto es bien importante porque muchas de las cosas que pensamos creemos que afecta a todo el país y muchas veces solo afecta a las capitales. O sea, sí efectivamente en las capitales se siguen los sistemas educativos, pero muchas veces las ciudades fronterizas y las ciudades que están en ciudades intermedias entre la zona rural y urbana adolecen de muchas cosas que tiene la capital. Entonces, lo que vamos a hacer para el trabajo final es realizar una comparación, ya sea de país con Bolivia, con un país latino en diferentes ámbitos y determinar qué elementos vamos a comparar, presentar independiente cada objeto de comparación que ustedes consideren y determinar qué dimensiones o indicadores se va a tener en cuenta para analizar, ¿no? El informe final deberá tener un informe clásico, una introducción indicando cuál fue el problema, cuál fue la prehipótesis o la pregunta de investigación, el desarrollo y finalmente las conclusiones. Eso es un poquito lo que quería empezar a conversar ahora y bueno, esperar sus preguntas, consultas sobre este tema. Si estamos, si estamos un poco tímidos, podríamos ir por orden de llegada, que nos expliquen qué realidades les gustaría comparar.
Ana María, ¿nos indicas? Miguel Ángel, Oliver, Miguel Buenas Ángel. noches. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué realidades te Eh, gustaría comparar? yo creo que la delimitación, he estado viendo aquí los archivos que ha subido y me llama mucho la atención la limitación que vendría a ser los empleados, el área de estudio, el proceso de investigación, instrumentos de medida y las técnicas de análisis. Ya. Sí, eso efectivamente les iba a mostrar, que les he compartido varias como modelos, por eso que quisiera que los revisen. Eh, Sí, estamos. lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué áreas te gustaría comparar? O de qué países o de qué ciudades te gustaría comparar. ¿Se entiende el punto de vista de, a veces uno dice, eh, por ejemplo, comparar Perú contra Bolivia, pero no es lo mismo comparar Lima, ni comparar Tacna con Santa Cruz, ni contra Camiri, por ejemplo. O sea, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Capitales de departamentos, ciudades, etcétera. ¿Se entiende? O sea, el sistema educativo es el mismo. Sí, sí, O sea, esta discusión quisiera que la tuviéramos. Ustedes pueden decirme que el sistema educativo en Perú es el mismo para todo Perú, pero no son los mismos profes. A lo mejor no son los mismos recursos, no son las mismas aulas. ¿Qué opinan de eso? sí. A mí me gustaría comparar, por ejemplo, yo soy de Sucre y como Sucre es la capital, me gustaría comparar Sucre con lo que es se podría decir de Chile con Santiago. ¿Ok? O comparar la realidad de Sucre, la realidad de Bolivia, por eso te decía el Sucre, con la Santiago y Con la Chile, realidad. digamos. Sí, ¿Ya? Bien, ¿qué más? ¿En qué área, en qué ámbito? Ahí tendríamos que recordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Vygotsky, vuelvo a indicarles el rol docente, las características del estudiante, la planificación, el tema de la evaluación, el tema del espacio, el tema de la forma de retroalimentación, el uso de las tecnologías, los medios y recursos. ¿En en qué tópicos tú considerarías interesante revisar esto? eh, no sé si podría abarcarme un poco más en lo que es de mi área, que vendría a ser la educación física. No sé si podría hacer una comparación más centrada en esa área, dicen. Me parece perfecto. Bien, es un área interesante de analizar. A veces cuando uno tiene más especificidad en el objeto de estudio, tiene investigaciones más interesantes. Lo importante es que tengas información. Ya, eso iré buscando yo creo con la medida de los días. Yo creo desde mañana ya me iré centrando para buscar. Y me gustaría hacerla, la verdad, más sobre todo de mi área, porque básicamente de mi área es lo que voy a trabajar, lo que voy a vivir. ¿Alguna persona más que quiera compartir? Berushka, David, Licenciada, buenas Oliver. noches. Buenas noches, Berushka. ¿Qué opinas del punto de vista? Ya, ¿Qué objeto de estudio? bien, quiero entenderle, licenciada, el estudio comparativo sobre la educación, digamos, de Santa Cruz, Bolivia, y podría ser, digamos, hipotéticamente, ahorita que se me viene a la mente,
San Pablo, Brasil. La lectoescritura. Pues me parece muy bien. O sea, decimos Santiago, decimos, perdón, decimos Sao San Paulo, Pablo Brasil y Bolivia, pero con un y enfoque en la Santa ciudad de Sao Cruz, Paulo. Santa Bolivia. Cruz. Ok, ¿está bien? Lo que pasa es que a veces no hay ¿Está bien información así? Sí, sí, está bienísimo. Ese enfoque quiero que le den, porque a veces uno se pierde en las realidades, pero no entiende el contexto, ¿no? Entonces, el contexto es muy Claro. importante, porque misma política educativa en diferentes contextos puede fallar. Muchas leyes, algunos dicen en unos tiempos que fueron réplicas entre los países, ¿no? ¿Sabe qué, licenciada? Tengo entendido que la reforma educativa que teníamos en la 1565, la traíamos de Argentina, me parece. Era como una réplica de Argentina y nosotros quisimos aplicarla aquí. Sí, Este, muchos planes y proyectos, por ejemplo, la ley Ceibal, que fue de Uruguay, también en alguna época se quiso aplicar con las computadoras, las CUA. Pero, por ejemplo, el problema es que no se siguió el proceso de capacitar a los profesores, ¿no? Y a veces tampoco en los colegios estaban en infraestructuras adecuadas, ¿no? Ah, ya, correcto. Entonces, así sería el trabajo, licenciada, ¿no? Perfecto. Ir de ciudad a ciudad y reducir, digamos, en mi caso me gustaría trabajar la lectoescritura para ver Perfecto. a los cuántos años terminan, o sea, aprenden a leer y escribir allá y aquí a leer y escribir, pero comprendiendo lo que están leyendo. Justamente para comentar, licenciada, va a haber una evaluación los siguientes meses en las unidades educativas para medir el nivel educativo de toda la educación aquí en Santa Cruz. ¿En qué nivel estamos, no? Si los niños ya saben leer y escribir comprensivamente o solamente saben leer y escribir. El ministerio creo que está implementando ya ese nivel educativo para poder reforzar, y tengo entendido de que van a tomar algunos parámetros de la ley 1565 sobre los niveles de lectura y escritura. Van a implementar un poco la ley 070 porque están viendo de que está muy, muy bajo el nivel, está bajísimo el nivel de la lectoescritura en primaria. Eso quería comentarles. Me parece espectacular, Verusca, y eso es una de las cosas que a veces también los estudios deductivos quieren generalizar las cosas. Hay diferentes niveles, ¿no? Me acuerdo muy bien en lectoescritura el proyecto de la NUR que hizo entre Perú y Ecuador. Bolivia, Perú y Ecuador creo que eran los tres países que liderizó la Universidad NUR en ese tema, la lectoescritura. Tuvieron una plataforma que se llamaba Profesores en Línea o Maestros en Línea. Muy interesante. Sí, súper interesante. Yo participé justamente de eso. ¿Sabe qué es lo que pasa, licenciada? Que ahora están viendo de que está habiendo demasiado flexibilidad en de pasar de un curso a otro, arrastrando ciertas lagunas, ¿no? Entonces, para ellos esto, y para detectar los niños con dificultades de aprendizaje, que tengan dislalia, disgrafía, discalculia, ¿no? Todo eso van a empezar a medir desde este otro bimestre. Eso nos comunicaron hoy día un consejo de que ya vayamos preparando a los chicos, o sea, no preparándolos para el examen, no preparándolos justamente para esa prueba y para ver ese nivel en que están en cuestiones de educación, tema de educación. Eso se hace a nivel Sudamérica. Y al comienzo no lo tomaban en cuenta Bolivia, pero justamente lo están tomando, han venido los del ministerio para realizar unos talleres a los directores y ellos nos han transmitido esa situación. Y con eso quieren mejorar el nivel educativo, ¿no? Ese es el objetivo. Y la verdad es que a veces uno es poniéndole un poco más de empeño, ¿no? Pero me parece muy bien, Verusca, lo que nos estás planteando va a ser excelente.
puedes indicar? Wilber, Patricia. Bien, mientras se animan sí, Wilber, te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Sí, un poco justo coincidió con no en la totalidad, pero en parte el trabajo que se realizó para esta semana. Hice una investigación del contexto de la educación a nivel internacional y extraje del foro mundial de un foro mundial donde está el ranking de los mejores países que tienen la educación en el mundo. Entonces extraje dos casos puntuales. El primero, básicamente para rescatar las mejores prácticas que tiene. El ranking lo hacen en base a 12 pilares que ellos estandarizaron para tomar como referencia. Y bueno, Suiza como primer lugar, en base a esos 12 pilares, mostraba cuál es su comportamiento y sus particularidades. Y también tomé Chile porque estaba en el lugar 33 del ranking, pero significaba que era el primero en Sudamérica. Entonces, creo que va a ser interesante usar esa base para lo que mencionaba para esta próxima tarea y un poco ya aterrizar en una característica puntual, ¿no? de la educación. Entonces, tal vez voy a usar eso como base, ¿no? Bien, Wilber, ¿y en qué área te gustaría? Por ejemplo, Berusca nos dijo lectoescritura, nos dijeron también educación pública. A mí hay temas que siempre me interesan, por ejemplo, el tema de las personas con discapacidad, la evaluación diferenciada, el talento extraordinario. ¿Cómo trabajan el talento extraordinario en estos lugares? Y también me gustaría un poquito que analicen, les he colocado ahí en el disco virtual, en la plataforma ustedes pueden ver, disco virtual, algunos materiales más que complementan lo que les estoy indicando y algunos ejemplos de estudios comparados, ¿no? Y en la parte ya del trabajo final, la tarea es hacer un estudio comparado en ciertas áreas. Que esto implica también un repensar, por eso que quiero que inviertan más tiempo hoy día en repensar en qué áreas les gustaría analizar, porque vuelvo a indicar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje está el rol del docente, las características del estudiante, la forma que se evalúa, que se utiliza, el uso de la tecnología, etcétera. Entonces, a lo mejor concentrarse en algunos de los aspectos que les pueda interesar. Lo importante es que tratemos que no se repita, ¿no? O sea, que no todo sea de educación física, etcétera. También se podría ver la posibilidad de que lo puedan hacer entre 2 o 3 personas máximo. ¿Qué opinan? Sí, me parece que va a ser lo adecuado. Tal vez un poco para que los otros compañeros tengan una referencia. Como les decía, esos 12 pilares que ellos toman como referencia para determinar la calidad en la educación, sería importante asumir uno de ellos, ¿no? Porque como son a nivel internacional, tienen su peso específico a la hora de hacer las comparaciones y evaluaciones. Entonces, lo anexé en el archivo, adicionalmente en el foro, lo anexé ahí el PDF donde está el ranking y donde están también esos dos ejemplos. Entonces podría servir también la ruta, está la dirección de la página donde está esto, y tal vez podría servirles como una referencia también, ¿no? Para utilizar uno de esos criterios para su análisis. Excelente, excelente, me parece muy bien, lo estoy tratando de buscar el tema Wilber, y bueno, entonces ahí está lo que nos está proponiendo Wilber, y bueno, la temática ahora, tratemos que sean países latinos, ¿no? No es una camisa de fuerza que sea un país latino, pero un país latino
A veces uno dice las pruebas PISA, no me voy a comparar, por ejemplo, el caso Finlandia, que es un caso espectacular, pero si ustedes escucharon cuando Lauren Weber a traerlo al grupo que trabajó en la USA en unos talleres de capacitación, y hay un grupo que les puedo compartir, y ellos decían que tenían grupos máximo de 20 y encima de eso aún subdividían los grupos. Entonces no es lo mismo hablar de 20 a 50 estudiantes que a veces tienen los profesores, porque esa es la verdad. Y el uso o la función de la tecnología que tiene Corea, con la disponibilidad que tiene Corea, con la que tendríamos nosotros. Entonces, esa es la temática de hoy que les he querido compartir y que espero sus preguntas, y si no, esperaríamos a que planteen sus temas. Directamente les voy a pedir que esto de los temas lo hagamos directamente por el WhatsApp. Ustedes tienen mi WhatsApp, el 773-77003, el tema para que lo vamos a ir usando en forma particular hasta que ya se defina la temática, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bueno, me retrasé 2 minutos y ya estaban hablando de, creo que trabajos finales, trabajos en grupo. Por favor, ¿nos podría repetir, si no es mucho pedir, lo que estaba explicando? El trabajo final está las directrices en la presentación. Eso es en la misma presentación al final está, y también está abajo la tarea que ya les voy a habilitar para que la puedan ver. Es sobre comparar dos realidades que están enfocadas entre dos países. Estamos pidiéndoles que sean países latinos y Bolivia, o sea, Bolivia, Chile, Bolivia y Ecuador, Bolivia, Perú, Bolivia y Brasil han indicado, pero en algún objeto de estudio en particular. Y les pedía yo que hicieran una reflexión que no solo sea las capitales a lo mejor, ¿no? Sino también entender cómo funciona esto en las ciudades intermedias, las ciudades fronterizas de ese país. Ok, entonces prácticamente serían comparaciones. Claro, el tema de hoy es estudio comparado, ese es el PowerPoint que hemos trabajado y hemos puesto el método que se va a seguir y el informe, ¿no? Voy a compartir para que veas la presentación. Por favor. Entonces, esto es lo que hemos hablado de qué es un estudio comparativo, hemos hablado de dos métodos y al final hemos puesto el trabajo final, donde estamos hablando de lo que queremos que se compare y las características del informe, ¿no? Que es introducción, desarrollo y conclusión. Que sería habría un preliminar hasta el 28 de septiembre y una semana después entregar el informe final. Ok, ¿plantea la idea de trabajarlo en equipo o, perdón, grupo? Sí, estaba planteando que sea entre máximo 3 personas. Porque sí tengo entendido que somos, creo que 9 personas, si no me equivoco, todos los que estamos en esta parte, ¿no? En el módulo. Sí, y ustedes Entonces, decía máximo 3 personas, ¿no? ya, entonces serían, claro, 3 grupos de 3 personas, ¿no? Hay algunos que ya tienen unas temáticas particulares como educación física, otros que quieren analizar lectoescritura. Ya. Pero pregunto, disculpen, ¿se van a ver temas en particular, materias en particular, o cómo se abordan ese tipo de enseñanza o algo por el estilo? No le estoy entendiendo muy bien ahí
al hablar, quiere que evaluemos la educación en general de esos países, lo comparemos con Bolivia. Por favor, nos ayudaría mucho si nos explica bien eso. Jorge, ¿has hecho alguna investigación anteriormente? Claro. Ya. Sí. ¿Conoces el objeto de estudio, verdad? Sí. Ya. El objeto de estudio, tú puedes decir todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo el sistema de educación. En particular, por el tiempo que tenemos, no necesariamente es todo. O sea, lo que estoy diciendo es, puedes determinar dentro un objeto de estudio, la educación física. Y dentro de la educación física, tú puedes decir el rol del docente, los métodos que utilizan. Tú delimitas la investigación hacia qué parte de la realidad concreta vas a investigar. La diferencia de la investigación tradicional es que en este caso tienes que comparar contra otra realidad. Dos realidades. Pero Bolivia. No la boliviana, ¿verdad? O la boliviana versus otra. La boliviana contra otro país. Ok, ahora sí. La de Bolivia con otro país. Okay. Solo que Jorge... Latino, ¿verdad? Latino. Solo que Jorge, lo que estamos reflexionando ahora, que no es lo mismo, no solo se concreten a lo que dicen los papeles y ocurre, por ejemplo, en Lima, de Perú, sino también analicen lo que ocurre en Arica, en Tacna, de Perú. No solo se concreten a Santiago, sino también vean qué pasa en Arica. ¿Está bien? O Viña del Mar, qué sé yo. O Viña del Mar. Porque a veces uno compara y dice, estamos mal con respecto a otros sistemas educativos. A lo mejor estamos muy distanciados de las capitales, pero los problemas de las ciudades intermedias, fronterizas, sigue siendo el mismo. Claro, entonces creo que lo correcto sería comparar tanto de las ciudades centrales o más grandes y con ciudades que están quizás un poco más alejadas también, supongo. Sí, yo pido que hagan esta reflexión, porque es un tema que el BID también ha tocado varias veces, las ciudades emergentes, las ciudades fronterizas, las ciudades intermedias. Es un tema que sería algo diferente a lo tradicional de decir lo que hay en la web, que habla acerca del sistema peruano y el sistema boliviano, ¿no? El sistema boliviano y el sistema francés, si quieres. ¿Está bien? De acuerdo, entonces latinos, ok. Sí. Listo, eso sería el trabajo final, ¿verdad? Sí, podríamos internamente, claro, podríamos entonces internamente coordinar con algunos conocidos que creo que de todos los que estábamos anteriormente hemos quedado muy pocos, ¿no? En esta parte o en el módulo. Sí, y conmigo también. Podemos crear un grupo de WhatsApp y yo voy a habilitar una vez que ya definan los grupos en la plataforma para que ustedes se puedan reunir y poner información por el foro. Ok, listo. Entonces, ese sería el trabajo final. Sí. Bien. Bien. Gracias. ¿Más preguntas para que podamos terminar la sesión? Solo algo más me estaba olvidando. Dígame. Todas estas indicaciones del trabajo final están en la plataforma, ¿verdad? Sí, están en el Power y también abajo les voy a habilitar ya para que puedan ir viendo las indicaciones de la tarea. Y he puesto un drive donde ustedes pueden ver ejemplos de otros estudios. De acuerdo, perfecto, con eso creo que va a ser suficiente. Sí, van a tener harto para divertirse. Sí, seguro que sí, es divertida. Gracias. Muy bien, ¿algo más? ¿Aló? Buenas noches. Sí, Gerardo. ¿Gerardo? ¿Cómo están, licenciado? Sí, dígame. Gerardo, hola, buenas noches. Dígame, Gerardo. Bueno, lamentablemente me he conectado a las 19:35 y bueno, me he perdido la mayor cantidad de la clase, ¿no? En sí estaba escuchando las consultas de Jorge y se me quedó un poco más claro a través sobre el trabajo final. Lo que sí quería pedirle, no sé si se pueda, si usted lo ve factible, dependiendo del marco o lo grande que va a ser el trabajo. Yo en este momento me encuentro en Villa Tunari. Lamentablemente mi rubro hace que yo viaje mucho tiempo.
Entonces, quería saber si ese trabajo se puede hacer individual. Sí, 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 Y Gerardo. eso es uno. Y dos, si yo ya le había comentado, no sé si se podría ver las clases anteriores, si hay grabaciones o esta, por ejemplo, como hemos llegado tarde, si existen las grabaciones o algo para un poco orientarme, ¿no? Lamentablemente la anterior clase no puede estar presente y por ende solamente he atinado a ver los videos que están en la plataforma, ¿no? Perfecto. Ya publiqué en el YouTube, se los voy a compartir, se lo compartí ya en la plataforma, el de la primera. El de las segundas salió mal el audio, así que lo voy a volver a grabar y lo publico. Y esta que ya la subo ahora. ¿Te parece? Por favor, muchísimas gracias. No, Es mi con todo preocupación, gusto, ¿no? con todo gusto. Gracias. ¿Ya? Bien, entonces lo que les pediría es que puedan quedarse en este tiempo coordinando quiénes serían los grupos y me confirmen si va a haber grupos y qué tema les gustaría trabajar. Trabajaríamos toda esta semana en eso. El día 21 vamos a tener una salvedad. Yo debo estar llegando a Guadalajara a las 8:30 según nuestro horario boliviano. La sesión de la próxima semana sería a las 8:30, pero estaríamos desde las 7 si yo puedo conectarme viendo las tareas de cada uno de ustedes para poder ir avanzando en su proyecto final y también en las dudas que tengan hasta el momento. De todas maneras, si me falla el internet, igual voy a dejar la clase grabada para que las puedan revisar. Gracias, Gerardo. Entonces, si no tienen más consultas, damos por terminado, pero por favor, tratemos que en esta semana ya yo tenga los grupos de las 10 personas y vamos a ir hablando de todos los que están presentes vigentes, ¿ya? Un abrazo y que tengan un feliz viernes. Perdón, se está retirando, disculpe. Ops. Sí, o sea, si no hay más consultas, ahí cerraríamos la sesión. Una consulta, ¿por qué nos vamos tan temprano, se termina tan temprano la clase, que yo sé para a las 17, 19, bueno, con 30, ¿no? Hasta, La tal vez iniciaron, no. sí, la iniciaron